están aquí. Tienes que tener mucho cuidado. Mantén los ojos abiertos y mira a las personas que tienes cerca. Si parecen un poco más altos que antes, aléjate de ellos. No seas demasiado evidente, porque si se dan cuenta de que lo sabes, estarás en grave peligro. Solo si intentan contactar contigo de alguna manera, recházalos educadamente. Si están cerca de ti, inventa una excusa y vete. Si se ofrecen a llevarte a algún sitio, no vayas. No vayas a ningún lugar con ellos. No puedo decirte cómo empezó todo, ni por qué lo hacen, ni qué significa exactamente ellos. Pero puedo decirte una cosa, es decir, mi historia y todo lo que sé. Llevo casi un año viviendo con mi novia, Sara, y llevamos un tiempo ahorrando para mudarnos a un lugar mejor, que esté más cerca de donde trabajo. Así que mi vida ha sido bastante aburrida durante un tiempo. Le doy un beso de despedida, y le digo lo afortunada que es por tener un trabajo desde casa. Llego al tren y me siento durante 30 minutos con mi compañero de trabajo Tim, edito las noticias de mañana para el periódico, espero hasta la noche y vuelvo a editarlas, por si hay noticias de última hora que sucedan durante ese tiempo. Me encanta mi trabajo, es entretenido, y el tiempo que queda hasta la noche lo paso casi siempre con mis compañeros, perdiendo el tiempo. En realidad, creo que los únicos que odian su trabajo son Yusuf y Alice, que trabajan juntos en el turno de noche y se odian mutuamente. Las cosas empezaron a ponerse horribles, cuando me llamó un amigo en mitad de la noche. Este amigo trabaja para la NASA. No oficialmente en la NASA, sino en una especie de híbrido entre el ejército y la NASA, propiedad de una persona muy poderosa y con muchos contactos. Es bastante difícil de explicar correctamente, pero esta no es la parte importante de mi historia. Este amigo mío no quería que diera su nombre, así que llamémosle Pete. Creo que deberías saberlo. Su voz era frágil y estaba claramente aprensivo. Pete, ¿qué está pasando? Es muy tarde. Miré el reloj para asegurarme de que mi afirmación era correcta. Luego miré a mi novia, que estaba misteriosamente dormida a pesar del odioso tono de llamada del teléfono. Lo sé. Sus palabras me devolvieron a la conversación. Escucha, ¿has notado algo absurdo? Su elección de palabras fue interesante. ¿Absurdo? ¿Qué quieres decir? ¿Hay alguien a tu alrededor que se sienta algo diferente? Más alto, quizá. ¿Más alto? Sí. Más alto. Piensa bien. No lo creo. Pero no había pensado mucho en ello en ese momento, porque mi mente estaba ocupada tratando de entender a mi amigo, que estaba diciendo lo que parecía una completa tontería. ¿Por qué preguntas esto? Hemos estado leyendo anomalías muy consistentes y... Calló un momento. Pete. No puedo decirte mucho. Solo confía en mí y ten mucho cuidado. Si ves a alguien que es más alto de lo normal, aunque solo sea un poco, ten cuidado. Pueden hacerte algo, o tal vez incluso convertirte, no estoy seguro de cómo actúan. Actúa normal si ves a uno de ellos, luego aléjate cuando tengas la oportunidad. Eso es todo. Dime que lo entiendes. Sí, creo. Dije, aunque estaba confuso. Colgó antes de que pudiera preguntar. Mientras estaba de pie, cerca del escritorio donde había dejado el teléfono, tratando de encontrarle sentido a la conversación, que había mantenido con el razonable e íntimo amigo mío, que mascullaba tonterías y se mostraba muy distante, oí que Sara me llamaba por mi nombre. Andrew. Estaba fuera de la cama, y parecía casi tan adormilada como yo. ¿Quién era al teléfono? Antes de que pudiera decir algo, me detuve un momento para observar a Sara, para mirarla de verdad. No había nada fuera de lo normal en ella, excepto por la expresión de su cara llena de confusión. Era Andy. No es nada en realidad. Estaba un poco nervioso por algo es todo. Probablemente relacionado con el trabajo. Nada de qué preocuparse. Ojalá no le hubiera mentido estúpidamente allí. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. Espero que esté bien. Dijo, mientras volvía a la cama. No es normal que llame a estas horas. Desde la escuela sabía que un día se volvería loco. Dije bromeando mientras me volvía a acostar. Ella soltó una pequeña risita. Tiene esa mirada de profesor loco. A la mañana siguiente tuve suerte, porque iba en el mismo tren que Tim. Le saludé con la mano y me senté a su lado.
Es bueno tener trenes vacíos. Me alegro de que hayas decidido no llegar tarde. Me reí entre dientes. Creo que esta vez llegas tarde conmigo. No es frecuente verte por aquí. Nuestra charla fue bastante normal y el impacto de mi charla con Pete se desvaneció al llegar el día, así que no tuve mucho cuidado. Fue Tim quien notó que algo andaba mal. ¿Dónde está el gato de la anciana?, susurró. Miré a la anciana, que casi siempre tomaba el mismo tren con nosotros por las mañanas. Nos resultaba interesante porque siempre llevaba consigo a su gato gris y le cepillaba el pelo. Pero, esta vez no había gato que cepillar. Qué raro, susurré. Entonces me fijé en otro detalle. Parecía más alta. Estaba sentada en su típica postura encorvada, así que debería haber sido difícil de ver, pero por alguna razón, quizá porque lo estaba buscando, la vi diferente, más alta, y rara en cierto modo. Es difícil de explicar. Había algo que no estaba bien en ella. Tim, ¿no te parece más alta? Tim se quedó en silencio un segundo. Luego asintió y dijo: tal vez la ausencia del gato la hizo así. Le respondí despectivamente: yo también lo creo, pero durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en ella. Al llegar al lugar de trabajo, observé a todos, para asegurarme. Ninguno se sentía como la señora, ni parecía más alto. Excepto Helga, que me dio un susto de muerte en cuanto salió de su oficina, luego me di cuenta de que eran los tacones altos, y suspiré aliviado. Estaba entrando en pánico innecesariamente por lo que dijo Pete, y estaba encontrando pruebas donde no las había. Decidí concentrarme en mi trabajo. Una vez terminado el breve periodo de edición, comenzó un largo periodo de tonterías. Esta vez, Berkeley trajo su set de origami, y nos enseñó a hacer algunas de las cosas más emblemáticas. Luego cada uno empezó su pequeño proyecto. Yo hice una rosa preciosa para Sara, Tim hizo un conjunto de estrellas ninja y las lanzó por ahí, Berkeley hizo un cubo que se convertía en flor al soplarlo. Fue un momento feliz. Sinceramente, no sé por qué cuento esto. A pesar de toda la locura que siguió después, y del poco tiempo que tengo para escribir esto, decidí contarte la parte en que hicimos origami. Tal vez quería recordar esto, la última parte buena de esta historia. O tal vez tengo miedo de escribir, pero tienes que saberlo. Entonces llegó la noche. Cuando el sol se ponía, Tim y yo éramos los únicos que quedábamos, esperando a que vinieran Yusuf y Alice, para que ocuparan nuestros lugares como redactor y editora de noticias de última hora. Vinieron, pero no estaban bien. Ambos se veían mal, y eran más altos que antes. Los miré con asombro cuando entraron en la habitación en la que estábamos. ¿Estás bien?, preguntó Yusuf. Todo estaba mal con él. Su longitud era incorrecta, sus palabras, su postura y sus ojos parecían incorrectos. Cada célula de mi cuerpo quería salir corriendo de la habitación, gritando y llorando como un bebé. Estaba temblando. Es raro, dije, y luego sin pausa añadí: verlos entrar juntos. Yusuf y Ali se rieron al mismo tiempo. Dije rápidamente: de todas formas, creo que deberíamos irnos, ya que han llegado, no hay razón para que perdamos más tiempo aquí. Entonces empecé a correr ansiosamente hacia la salida, mientras intentaba parecerles tranquilo, llevando también conmigo a mi desprevenido amigo Tim. En realidad, dijo Alice, haciéndome congelar con sus palabras. Necesitamos ayuda con una de las entradas anteriores, ¿nos podrían ayudar? Claro, dijo Tim, como el idiota amistoso y servicial que siempre ha sido. Vamos, Andrew, ¿cuál es la prisa? No sabía qué decir. Realmente necesito salir de aquí. Tim me miró con ojos asombrados. No sé cómo fueron las reacciones de Yusuf y Alice, porque me daba demasiado miedo mirarles. De acuerdo, dijo Tim. Es tu vida. Ayudaré a Alice, y luego nos vemos fuera. ¿Qué te parece? Claro, murmuré. Y asentí levemente con una sonrisa y salí lo más rápido que pude. Lloviznaba, y los truenos indicaban que empeoraría. Cuando las pequeñas gotas de lluvia me tocaron, me relajé un poco. Probablemente no era nada, y yo le había dado más importancia de la que tenía. Debí dejar que Pete sacara lo peor de mí, debió ser solo una broma. Nada más. Aluciné y empecé a ver cosas.
todo estaba bien. Vámonos. Oí la voz de Tim. Le miré con una pequeña sonrisa, me quedé imaginando cómo actuaría Sara cuando le diera la rosa que había hecho. Entonces mi sonrisa se congeló en mi cara, cuando vi que Tim era diferente. Era más alto, y por alguna razón que no puedo explicar ya no se parecía a Tim. Se parecía a él, pero... puede que te hagan algo, o puede que incluso te conviertan. Recordé que dijo Pete. Estaba convertido. Oye. Dijo él, o eso. ¿Por qué sonríes? Recordé lo que dijo Pete. Escucha, actúa normal si ves a uno de ellos, luego aléjate cuando tengas la oportunidad. Es la rosa, me pregunto cómo reaccionaría Sara. No te preocupes. Dijo el impostor, sonriendo. Le encantará. Dios. Esa horrible sonrisa. Tienes razón. Vámonos. Dije, mientras mi cordura pendía de un hilo. En el tren, intenté fijarme en las caras conocidas, y ver si también estaban raros, para asegurarme de que no se trataba de un gran malentendido. Para que de alguna manera me equivocara en todo esto. Que alguien me demostrara lo contrario. Cualquier cosa. Andrew. Dijo el impostor. Le miré. Dime, ¿qué fue eso de Alice y Yusuf? Sus ojos buscaban algo. Me perturbó en lo más profundo. No es nada. Estar atrapado en el mismo sitio todo un día tiene sus efectos, eso es todo. Claro. Dijo, imitando a mi amigo. Entiendo el aburrimiento. Me reí desdeñosamente. ¿Pero qué era eso de que la señora parecía más alta? Sus palabras casi me hicieron dar un sobresalto. Volví a hacer contacto visual, de mala gana. Dios, pensé, estaba sobre mí. No sé. Supongo que fue el gato, como dices. Durante el camino, no hablamos mucho. A veces, sentía la mirada de los impostores sobre mí, pero hacía lo posible por no asustarme. Pasaba el tiempo fingiendo que miraba mi teléfono o miraba fuera. Pero sobre todo, miraba en secreto al impostor a través de su reflejo en el cristal, preparado para huir. ¿Quieres venir a mi apartamento esta noche? Preguntó, cuando el tren estaba a minutos de mi estación. Podemos hacer esa noche de cervezas que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. No puedo. Dije, mascullando algunas palabras hasta que finalmente encontré mi respuesta. Está lloviendo y estoy seguro de que va a empeorar, además le hice una promesa a Sara. En otra ocasión tal vez. Claro. Dijo el impostor, con calma. Luego me miró durante unos segundos, planeando algo. Rápidamente miré a mi alrededor, y vi que no había más gente a la vista, excepto nosotros. Y él también lo sabía. En realidad, ¿por qué no? ¿Qué dices? Dijo, no preparado para mi respuesta. Vamos por esas cervezas. Al demonio, puedo mojarme. Sabes que me encanta la lluvia. Su mirada era ahora más curiosa, casi insegura. Genial, pensé para mí. La siguiente estación era la mía. Sara puede esperar. El tren se detuvo. ¿Estás bien? Preguntó la criatura. No estás actuando como tú mismo en absoluto. Puedo ver la ironía detrás de esto ahora mismo, mientras escribo. Claro, es solo que a veces me pongo un poco. Antes de que el impostor se diera cuenta de lo que estaba haciendo, salí corriendo del tren y las puertas se cerraron justo cuando salía. Cuando miré hacia atrás para ver el tren, lo vi, mirándome, con la cara de Tim. Pero no se parecía en nada a Tim. Era solo la piel. Lo que me miraba era otra cosa. Algo horrible. Sara. Necesitaba ir por ella, y alejarnos lo más posible. De camino a casa, llamé a Pete, no pude contactar con su teléfono. Y llamé a Sara, el teléfono sonó pero nadie contestó. Estaba más preocupado que antes. Empecé a correr hacia casa. Delante del apartamento, me senté involuntariamente y empecé a jadear. Tras un minuto de descanso, sin darme tiempo a criticar mi estado, subí las escaleras y me dirigí a mi piso. La puerta estaba cerrada. Eso me alivió, por alguna razón. En lugar de llamar, encontré las llaves en el bolsillo y abrí la puerta. Sara estaba dentro, podía ver su silueta en la oscuridad, acostada en el sofá.
Qué alegría verte. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué está pasando?, preguntó, mientras se levantaba lentamente. Empecé a buscar el interruptor con las manos. Algo está pasando. No sé cómo ni qué. Pero Pete tenía razón. Creo que la gente está haciendo. Por desgracia, encontré el interruptor y encendí las luces. Ella ahora estaba erguida. Igual que Sara. Tenía la postura de Sara. Me miraba como lo haría Sara. También se parecía a Sara, excepto que era ligeramente más alta. Ojos, postura, todo. Estaba mal. De una manera que ni siquiera puedo comprender. Dios. Sara, la persona que amo más que a nada en el mundo, se dio vuelta. Lo que está de pie a pocos metros de mí era un vil impostor. Quería llorar y abrazar a Sara hasta que todo terminara. Pero lo que estaba delante de mí no era ella. Entré en pánico. Empecé a temblar. Ahora me flaqueaban las rodillas. Apoyé todo mi peso en la mesa de al lado para no caerme. ¿Qué te pasa?, dijo la criatura, abalanzándose sobre mí. Ella no. Aléjate de una maldita vez. Retrocedió un poco. ¿Qué te pasa? Me levanté de nuevo. ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho a Sara? Los siguientes pensamientos que tuve fueron, no debería haber dicho eso. La criatura se detuvo un segundo. Luego abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero entonces, siguió abriendo y abriendo. Si tenía algún tipo de duda de que de algún modo seguía siendo Sara, con la que estaba hablando, desapareció justo en ese momento, cuando de su boca salieron lo que puedo describir como 3 grandes tentáculos que se abalanzaron sobre mí. Mis instintos me salvaron. Antes de que me diera cuenta, la criatura estaba en el suelo, intentando levantarse, y yo sostenía en mis manos una piedra de ópalo ensangrentada que teníamos de adorno. La sangre de la piedra era verdosa. También lo era la sangre que resumaba de la herida que la criatura tenía en la cabeza. Seguía en el suelo, y levanté la piedra con rabia para golpearla de nuevo. Entonces, mientras miraba al impostor que despreciaba con todo mi corazón, vi algo. Algo que, mientras yacía en el suelo, indefenso, se parecía a Sara. Una sensación de que ella todavía estaba allí, en algún lugar. Tal vez. Fue entonces cuando la criatura abrió los ojos de repente, y se abalanzó sobre mí de nuevo. Retrocedí, y caí al suelo. El impostor aprovechó para saltar sobre mí, y las cosas de su boca hicieron todo lo posible por tocarme. Lo único que se interponía entre esas cosas, y mi cara eran mis manos, que hacían todo lo posible por apartar a la criatura. Después de un rato de forcejear, mientras perdía las fuerzas, una de mis patadas encontró el camino hacia un lado débil del impostor, y éste perdió el equilibrio. Aproveché esta ventaja para apartar a la criatura de mí, y alejarla de la corta sala en la que se desarrollaban los acontecimientos. Sabía que no podría vencerlo, no por mucho tiempo. Así que me levanté antes de que lo hiciera y salí corriendo por la puerta cerrándole el paso. Las llaves, aún estaban en la puerta. Cerré la puerta por fuera y empecé a oír gritos repugnantes procedentes del interior, junto con fuertes golpes en la puerta. Espero que no sepa abrir puertas. Decidí bajar corriendo las escaleras, antes de que la criatura me diera la respuesta. Después de eso, acabo de llegar aquí, a la habitación del armario de mi apartamento, y me he encerrado dentro. Creo que salió y me está buscando. No sé qué voy a hacer ahora. Quiero salir pero oigo gritos, y chillidos como los suyos que vienen de fuera del apartamento. Tengo miedo de salir, o de mirar por la ventana solo para ver algo que no es humano mirándome. Fue alrededor de 1 hora después cuando empecé a oír helicópteros. Justo antes de oír los helicópteros, me armé de valor para mirar por la ventana, y ver qué demonios estaba pasando. Al principio, silencio. La calle parecía horriblemente vacía y también los apartamentos oscuros, sin luz y sin vida. Pero cuando miré con un poco más de cuidado, vi el pánico que se escondía dentro. Había humo visible en diferentes zonas, gritos y chillidos lejanos rompían de vez en cuando el silencio, y la inesperada tormenta que causaba estragos en medio de la ciudad, era excepcionalmente buena para silenciar los horrores que sucedían. Pero cuando llegaron las docenas de helicópteros con potentes luces sobrevolando la ciudad,
tuve la confianza suficiente para salir de mi escondite y salir a la calle para que me vieran y me sacaran de allí. ¿Hacia dónde? ¿Había algún lugar seguro? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo seguiría siendo seguro ese lugar? ¿Eran helicópteros amigos de los supervivientes? Ese era el tipo de preguntas en las que no tenía tiempo ni mentalidad para pensar. Cuando desbloqueé la puerta y la abrí lentamente, esperaba ver a Sara con tentáculos saliendo de su boca dispuesta a convertirme. Pero, para mi sorpresa, el pasillo estaba vacío. Solo se oían pasos procedentes del piso superior, así que decidí no quedarme más tiempo y salir al exterior. Caminé en silencio por el pasillo y abrí la puerta exterior del apartamento. La calle estaba vacía, todavía, pero oía a unos hombres hablando con voces fuertes en algún lugar a la derecha, quizá a unas calles de distancia. Así que seguí las voces. En la calle de al lado había un hombre trajeado, de pie, quieto, observándome. Llevaba un sombrero de copa que claramente pasó de moda hace siglos. Pero, no era lo más extraño de él. Llevaba gafas de sol, a pesar de que el sol se había puesto hace horas. Tampoco parecía importarle la lluvia que caía sobre él. Solo me miraba a mí. Debe de ser uno de ellos. Primero, intenté mantener mi ritmo para no alertarle. Luego, como no dejaba de observarme, me puse cada vez más inquieto. Entonces, al pasar a su lado, perdí el control y empecé a huir de él. El subidón de adrenalina me mantuvo en marcha durante un rato, y probablemente habría seguido avanzando de no ser porque la repentina claridad me cegó. «¡Quieto!», gritó un hombre al que no podía ver. «¡No te muevas!». Hice lo que me ordenaban. Cuando la claridad desapareció de mis ojos, los abrí del todo y vi que había hombres vestidos con trajes protectores negros. Llevaban pistolas con luces, y la mayoría me apuntaba con ellas. El que estaba más cerca de mí, sacó un extraño aparato y empezó a caminar hacia mí. «¿Qué es esa cosa?», pregunté, temiendo la respuesta cada segundo que pasaba a medida que se acercaba a mí. Entonces sentí el dolor más espantoso que jamás había sentido atravesar mi cuerpo. Pude sentir cómo me apuntaba con su arma, sin saber qué hacer a continuación. Cuando mis sentidos volvieron, había un tipo alto y bien formado justo a su lado, gritándole. «¿No viste 3 grandes tentáculos saliendo de su boca? Obedece el protocolo o estaremos muertos al final de esta noche». El tipo tenía un acento raro, algo entre ruso y alemán. «Sentimos mucho lo que ha pasado, señor». Sus palabras sonaban amables y sonreía tranquilizadoramente. Entonces, amablemente, me puso la mano en la espalda, diciendo «sígame, se lo explicaré». Me condujo hasta una furgoneta grande que estaba en medio de la calle. Lo siento, pero los detalles están un poco borrosos, todavía me estaba recuperando del dolor que me produjo aquella cosa. Así que no recuerdo exactamente los detalles de lo que hablamos. Pero recuerdo estar sentado en aquella furgoneta, sorbiendo el té que me dio y repitiendo lo que había pasado. «Tu reacción al aparato fue un poco inesperada», me dijo, con calma, cuando terminé de contarle lo que había presenciado. «Y creo que presentas los síntomas requeridos». Mi conciencia volvía a su estado normal. «¿Síntomas?». «Déjeme que se lo explique. Como has presenciado, hay una especie de infección. Nosotros, estábamos preparados para esto, y es nuestro trabajo encargarnos de ello». «Lo siento, ¿quién eres?». «Mi nombre no es importante. Llámame comandante si quieres. Lo importante eres tú. Tengo que decirte algo». Entonces me di cuenta de que tenía un logotipo en el pecho. Pertenecía a la compañía para la que Pete trabajaba. «Esta infección es desagradable y difícil de tratar. Excepto que tiene una debilidad. Una gran debilidad que podemos usar a nuestro favor, y tenemos que hacerlo si queremos salvar a todos, infectados o no». Le miré a la cara, tenía una nariz larga y puntiaguda, y unos ojos azul oscuro. La forma en que me miraba me hizo saber que iba a preguntarme algo difícil de preguntar. «Estás infectado. No tengas miedo, no es nada que tu sistema inmunológico no pueda combatir, así que estarás bien si decides rechazar lo que voy a decirte, y seguir tu camino». Las palabras infectado tuvieron un efecto impactante en mí. ¿Cómo sucedió? No recuerdo. Pueden infectar a otros solo hiriéndolos. ¿Y usted, señor? Hizo una pausa,
sacó un pañuelo de su bolsillo, y lo tocó en mi mejilla, luego me mostró el pañuelo. Tenía una línea de sangre. Se ha infectado con la bacteria. Recordé a la impostora Sara atacándome con sus tentáculos. Aunque me sentí un poco escéptico. ¿Me estás diciendo que una bacteria hace que salgan tentáculos de la boca de la gente? Una colmena interconectada de células bacterianas muy capaces de diferenciarse y reproducirse en distintos entornos. Pero sí, son bacterias. Entonces, ¿qué pasará con las que están dentro de mí? Como he dicho, si se deja solo, su sistema inmunológico lo manejará. Tendrás un poco de fiebre, y luego morirán. A menos que nos dejes debilitarte. Sigo sin entender lo que está diciendo. Esto es a lo que he estado tratando de llegar. Esta colmena tiene una reina. Si la reina muere, la colmena muere con ella. Para localizar a la reina, necesitamos a alguien cuyo sistema inmunológico pueda identificar las bacterias, y que tenga suficiente cantidad de infección bacteriana en su lóbulo parietal y lóbulo occipital para que... Vio que seguía sin entender. La razón por la que no te has convertido en uno de ellos, es que tienes la suerte de tener un sistema inmunológico entre 1.000.000, que de alguna manera identificó una bacteria alienígena. Tosió brevemente. Cuando te infectes lo suficiente, empezarás a ver algo. No estoy seguro de qué, pero algo que no está en tu rango normal de visión. Algo que verás sin ver. Es la reina. Dinos dónde la sientes, qué tan lejos está. La mataremos y esto terminará. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres que me convierta en uno de ellos, y te diga dónde está la reina? No te convertirás en uno de ellos, aquí hay una jeringuilla, tiene antibióticos especialmente hechos para esto. Cuando se inyecte, matará a la bacteria. Después de que nos digas la ubicación, antes de que empeores, te lo inyectaremos. ¿Qué pasa con los que ya están convertidos? La colmena morirá con la reina, y la infección con ella. Estarán casi ilesos. Excepto que vomitarán sangre por un tiempo. Pensé en Sara, y en otros que habían sido infectados. En ese momento, parecía la única manera de acabar con ella, la mirada en la cara del comandante también lo indicaba. Lo haré. La parte del debilitamiento, en la que me inyectaron un líquido amarillo que supuestamente debilitaría mi sistema inmunológico, no fue tan dura. Pero, después de sentirme mal, con un dolor intenso detrás de los ojos, y el estómago durante minutos, lo sentí. Es difícil de explicar, pero permítanme intentar lo que había sentido. Al principio, sentí que mi cuerpo ardía, una pequeña quemadura, pero, lo sentí en mis venas, y en mi cabeza, pero sobre todo en mi garganta. Entonces, me empezó a picar la garganta, y tosí sangre roja y verde. El picor empeoró. Me recordó la vez que comí una cantidad considerable de chocolate y me quedé dormido, y me desperté con muchísimas hormigas dentro de la boca, caminando y picando. Pero esto era mucho peor que eso, como sensación. Volví a toser, salió más sangre verde y menos roja. El cambio daba miedo. ¿Sientes algo?, preguntó el comandante. Él también estaba nervioso. Moví la cabeza a izquierda y derecha. No sentía nada relacionado con otro lugar. O tal vez lo estaba sintiendo y no era consciente de ello. Eso me asustó, así que intenté concentrarme. Pero, el picor lo hacía imposible. Pero minutos después, algo sucedió. Empecé a oír, de una forma que nunca antes había oído. Me oía a mí mismo, y a otros conmigo. La voz estaba dentro de mi cabeza, como pensamientos, pero no exactamente pensamientos. Como órdenes, en forma de pensamientos. No sé. Entonces, empecé a ver a los otros, formados igual que yo. Mirándome, y mirándose, igual que yo los miraba a ellos. Éramos conscientes los unos de los otros, nos veíamos, pero no con los ojos. Entonces vi de qué hablaban. Un gran monstruo dentro de un cuerpo. Era el que nos llamaba y nos ordenaba. ¿Dónde está?, preguntó el comandante. Sus soldados estaban detrás de él, mirándome con interés. Excepto uno con el que estaba vinculado. Comunicarme se hizo imposible por un momento. Estaba ciego y sordo y no podía hacer nada. Luego pude ver con más claridad a aquellos con los que estaba vinculado. Otros eran visibles también, y estaban destinados a estar vinculados.
Volví a recobrar el sentido. Por aquí. Señalé el lugar donde sentía a la reina, a 1,5 kilómetros. El comandante fue rápido. Vámonos. Tú siéntate a mi lado, y dime dónde está exactamente. Me aseguraré de que te pongan la inyección en cuanto lo sepamos. Chuck, Bob y Mike, suban a la parte trasera de la furgoneta. Los demás, vayan al otro vehículo y síganos. Quise decirle al comandante de la otra persona con la que estaba vinculado, pero no pude, mi cerebro no me lo permitió. El viaje fue horrible. Sentía que mi conexión se hacía más fuerte, y mi cuerpo cada vez menos capaz de luchar contra ella. A veces, me daban ganas de conectar también con el comandante, pero mi cuerpo se resistía. Otras veces, intenté contarle lo que estaba ocurriendo, pero mi enlace me lo impedía. Mi oído y mi vista cambiaron 2 veces, dejando solo al enemigo y a los vinculados, y luego volvieron al estado borroso en el que me encontraba. Finalmente, estábamos en la misma calle que la reina. ¿Dónde está? Volvió a preguntar el comandante. Luché contra la infección, pero conseguí levantar la mano hacia el lugar donde estaba la reina. Arriba, respondí, a duras penas. La cabeza me ardía y me picaba. El último piso. Asentí. Siguió conduciendo hasta que llegamos a la fachada del edificio. Pero, cuando llegamos, los que viajaban en la parte trasera de la furgoneta ya se habían infectado. Cuando el comandante detuvo el auto, los vinculados salieron, uno de ellos iba a convertir al comandante. Pero, no pude decir nada. El comandante me puso suavemente la mano en el hombro y me dijo: «Lo has hecho bien. Espera un poco, Mike tiene la inyección». No respondí. Cuando uno de los vinculados iba a enlazarlo con nosotros, llegó la otra furgoneta, y cambió de opinión. El comandante se acercó a uno de los vinculados y le dijo: «Mike, ponle la inyección, asegúrate de que está bien y luego ven con nosotros. Vamos a encargarnos de esto». Mike, que ahora era más alto que antes, respondió como pudo, y luego se puso la inyección. Los demás ya estaban entrando en el edificio de 3 pisos cuando abrió la puerta. Sentí que intentaba hacerme daño, pero nuestro enlace no lo permitía. Primero, oí disparos, luego algunos vinculados murieron. Otros se unieron a nosotros y los disparos cesaron. No había nadie alrededor para sospechar nada, porque todo el bloque estaba infectado. Mi oído y mi vista volvieron a cambiar, esta vez durante más tiempo. Sentí a todos los demás vinculados a fondo, el comandante y su otro hombre estaban con nosotros ahora. Eran parte de nosotros. Entonces mi cuerpo se defendió y volví a sentirme mal. Estaba perdiendo la batalla. Tenía que hacer algo antes de desaparecer del todo. Miré a Mike, el enlace justo fuera del auto. Salí, consiguiendo mantenerme en pie de algún modo, y tomé la inyección de la mano de Mike. Abrió la boca y me chilló con sus tentáculos. Estaba furioso porque no podía hacerme daño. Empecé a caminar hacia el apartamento, para acabar con todo esto. Me dolía todo el cuerpo, me estaba estirando. Me ardía la boca y tenía sed. La lluvia, que ahora caía a cántaros como nunca había visto, me lastimaba la piel. Sentí que los huesos de mi mandíbula se aflojaban, casi se derretían. Si quisiera, podría abrir la boca hasta que la barbilla me tocara el cuello, pero decidí no hacerlo. Podía sentir los 3 repugnantes tentáculos formándose en mi garganta. Entré en el edificio, había sangre verde en el suelo, algunos vinculados yacían muertos en el suelo, ya no vinculados. Algunos no hacían nada, todavía no se les ordenaba nada. Uno de ellos me miró, y me reconoció como propio. Yo también lo hice. Seguí subiendo y vi una cara conocida. El comandante. Me miró y me reconoció. Entonces, se confundió y me dio un aparato. Yo también me confundí por un momento y tomé el aparato. Entonces, le reconocí y él también me reconoció. Seguí subiendo las escaleras, iba hacia arriba, hacia la reina, sin saber por qué. Ya no me acordaba de nada. Delante de la puerta abierta, había un gato gris. Me miró, me reconoció como uno de los suyos y volvió a entrar, cerca de la reina. Subí la última escalera y miré dentro. Había, como pude ver y oír antes de este momento, muchos de nosotros dentro, todos anidados cerca de la reina. Dormidos y despiertos.
La reina estaba sentada en una silla, encorvada, de espaldas. Me reconoció y me miró. Era la anciana del metro. Al principio, quise suicidarme, y otros también me querían muerto. Todos los vinculados me querían muerto. Pero entonces, perdí la vista y el oído, solo para recuperarlos de otra manera. En ese momento, creo que yo era plenamente uno de ellos. ¿Recuerdas las veces que hablé de que mi oído y mi vista cambiaban? Creo que eran mi cuerpo abandonando la batalla por completo, y yo volviéndome igual que los impostores. Y entonces, yo era uno de los impostores. Es bastante difícil explicar esa sensación. En primer lugar, había un vacío dentro de mi cabeza, para que la reina lo llenara con una misión personal. En segundo lugar, un concepto de enemigo estaba en mi cabeza. Aquellos que aún no se habían convertido. Sentí el fuerte impulso de hacer que todos fueran como yo. En tercer lugar, me sentí aún más vinculado. Como si no solo viera a la reina, también veía a todos los vinculados. Y éramos muchos. También podía reconocer a otros vinculados como lo que eran, como individuos. Reconocí a la anciana de los gatos, no solo como la reina, sino también como la persona que era. Reconocí al comandante y a su hombre. Seguí reconociendo a la gente del trabajo excepto a algunos, gente del club de tenis, y por último, a Sara. Cuando vi a Sara, algo sucedió. El médico con el que hablé se rió cuando le dije que Sara me había salvado, pero es verdad. Verla me hizo recordar. Mi cuerpo se defendió, una última vez, con todo lo que tenía, y volví a estar consciente. Pero, a la reina no le gustó. Se abalanzó furiosa sobre mí, haciéndonos caer, y abrió la boca. La vieja, a diferencia de todos los demás impostores, tenía 4 de esos tentáculos y me agarró la cara con ellos. Podía sentir que me estaba haciendo algo, y sentí que la muerte estaba a solo unos segundos. Coincidentemente, sentí el dispositivo que tomé del comandante en mi mano izquierda. Empecé a presionar el dispositivo desde todos los ángulos que podía alcanzar, con la única sensación del tacto, al tiempo que sentía una cantidad inhumana de dolor en la cabeza. Entonces, para mi suerte, el dispositivo funcionó y todas las criaturas de la sala, incluidos la reina y yo, chillamos de dolor. Aproveché la ocasión para utilizar la inyección correctamente, pero para mi sorpresa no la tenía en la mano derecha. Me di cuenta de que se me había caído, cuando la señora saltó sobre mí. Con la mano izquierda sujetando el dispositivo, y produciéndome un dolor inexplicable, busqué desesperadamente la inyección con la otra mano. Incliné la cabeza hacia la derecha para ver dónde estaba la inyección, pero mis bien formados tentáculos, sacudidos por el dolor, me impedían tener una visión clara. En el momento en que encontré la jeringa fue cuando se disparó el dispositivo. Agarré rápidamente la jeringa y esta vez, mientras la anciana saltaba de nuevo sobre mí, me aseguré de no soltarme. Volvía a dolerme la cara y perdía rápidamente el conocimiento. Con mi último esfuerzo, le inyecté la jeringa en el cuello. Mientras todo se oscurecía, recuerdo que esperaba que funcionara. Abrí los ojos y vi que estaba en un hospital, propiedad de la empresa para la que trabaja Pete. Sara estaba allí, esperando a que abriera los ojos. Dios, estaba tan feliz de verla. Al cabo de un rato, vino un médico y me preguntó qué había pasado. Se lo expliqué minuciosamente. Cuando se fue, vino el comandante, me dio las gracias por lo que había hecho, prometió salir a tomar una cerveza alguna vez y se fue. Pete también vino a ver cómo estaba. Me contó su parte de la historia, y yo le conté la mía. Se sorprendió bastante cuando le hablé del hombre alto que vi. Dijo que mi descripción era la misma que la de su jefe, el dueño de la empresa. Cuando Pete se fue, llamé a mis conocidos. Alice y Yusuf estaban bien, aunque no recordaban nada de lo ocurrido, igual que Sara, tenían dolor de garganta y estaban enfermos. Otros del trabajo también estaban bien, algunos ni siquiera estaban seguros de por qué había llamado. Pero Tim. No pude contactar con él, y desgraciadamente solo puedo suponer lo peor. Tengo una extraña sensación cuando me miro al espejo. Creo que he crecido un poco.